Y aquí estamos, nuevamente con ustedes, compartiendo la segunda parte del tema. La entrada sutil de demonios a nuestra casa. Bienvenidos. Murmurar es pecar contra Dios. La murmuración es una obra de la carne que se define como susurrar, debatir una cuestión en tono tan bajo que parece un murmullo. También significa quejarse o difamar a alguien. En el lenguaje hebreo, uno de sus significados la define como queja e informe malvado. En Éxodo 17, Moisés describió la murmuración como tentar a Dios. ¿Y cómo orar, señores, por la murmuración? Nuestra oración cada día debe ser: Señor, ayúdame a no murmurar ni quejarme. Enséñame que estas son señales de impaciencia y desconfianza hacia ti. Yo hoy cierro esa puerta que he abierto y quito toda legalidad al enemigo para entrar y traer sus demonios que se instalen y destruyan mi paz, mi paciencia, mi amor, mi fe. Te pido perdón si he murmurado contra mi cónyuge, contra tus hijos o contra cualquier persona. Límpiame, sáname, líbrame de toda amargura, de todo razonamiento humano y toda religiosidad que me impide ser libre en ti para recibir tus bendiciones. Amén. Aleluya. Y la última frase del versículo dice: y el Señor oyó sus murmuraciones. Pero también el pueblo murmuró contra Moisés. En Éxodo 16:8 dice la palabra: y añadió Moisés: esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Santo. La historia de Miriam, señores, nos recuerda que no solo debemos comenzar bien, sino terminar bien. Miriam fue una mujer dotada por Dios desde muy joven para salvar a Moisés de la muerte. Ella lideró también a las mujeres del pueblo de Israel y tuvo un gran impacto sobre ellas. Pero al final se equivocó, faltó a Dios, a su hermano y al pueblo. En Números 12, del 1 al 16, dice así: un día Miriam y Aarón se pusieron a criticar a Moisés porque su mujer era una cusita, y dijeron: el Señor no ha hablado solo por medio de Moisés, también ha hablado por medio de nosotros dos. Pero el Señor los oyó y no le gustó el comentario de ambos, porque Moisés era el hombre más humilde del mundo, e inmediatamente convocó a Moisés, a Aarón y a Miriam al santuario. Vengan aquí los tres, ordenó. Entonces se presentaron ante el Señor. De inmediato el Señor descendió en la nube y se situó a la entrada del santuario, y les ordenó a Miriam y a Aarón que se acercaran. Y ellos lo hicieron. El Señor les dijo: hasta con un profeta me comunicaría con visiones y sueños, pero no es así como me comunico con mi siervo Moisés. Él es completamente fiel en toda mi casa. Con él hablo cara a cara, y él ve la mismísima apariencia de Dios. ¿Cómo es que se han atrevido a criticarlo? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos, y Dios se apartó. En el momento en que la nube se alejó de encima del santuario, Miriam quedó de repente blanca por la lepra. Aarón vio lo ocurrido y le dijo a Moisés: Señor, no nos castigues por este pecado. Hemos sido necios al hacerlo. Que no quede ella como quien ha muerto desde antes de nacer. Moisés clamó al Señor diciendo: sánala, oh Dios, te lo ruego. Y el Señor le dijo a Moisés: si su padre le hubiera escupido en el rostro, ella habría quedado impura durante 7 días. Que quede fuera del campamento por 7 días y después podrá regresar. Y el pueblo esperó hasta que ella regresara antes de continuar el viaje. ¿Qué ocasionó esta situación que originaron Miriam y Aarón? Ocasionó un retraso en el proceso de llegada a la tierra de la promesa. No solo de ellos, sino también del resto del pueblo que estaba con ellos. Les tocó acarrear con esas consecuencias. Señores, retraso es la palabra que resalto de esta situación.
La murmuración, la queja, retrasan tu proceso de llegada a la promesa. Y hay otra palabrita, prima hermana de la murmuración, y es el chisme. En Proverbios 26, del 22 al 28, dice así: los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. Como baño de plata sobre vasija de barro son los labios salameros de un corazón malvado. El que odia se esconde tras sus palabras, pero en lo íntimo alberga engaño. No le creas aunque te hable con dulzura, porque su corazón está lleno de 7 abominaciones. Tal vez disimule con engaño su odio, pero en la asamblea se descubrirá su maldad. Cava una fosa y en ella caerás. Echa a rodar piedras y te aplastarán. La lengua mentirosa odia a sus víctimas. La boca lisonjera lleva a la ruina. Qué fuerte, ¿no? Uh-huh. Y es que el chisme puede ser el pecado más común y practicado abiertamente en todo el cristianismo y fuera de él también. Uh-huh. Ciertamente, uno de los más destructivos. Total. Es que el chisme en sí mismo es increíblemente dañino y es lo que podemos llamar un pecado de puerta, señores, de entrada. Así que cierra oídos al chisme, a esas personas que te llegan a bombardear con mensajes de: y me dijeron que vieron a tu esposo con la otra y se veían felices. O a lo mejor: oye, conocí a la fulana, uy, qué fea es, wax, y viste horrible, y uy, sí camina horrible. Oye, que por ahí vi a tu esposo. Oye, pero qué guapo está desde que te dejó. O lo contrario, desde que se fue con la otra, vaya, que acabado está feo. ¿Será que la otra mujer tiene mala mano? Y entonces viene la mejor amiga. Oye, amiga, ¿y tú qué piensas hacer con lo que está haciendo tu esposo? Y vas tú y le cuentas: no, amiga, yo estoy orando por la restauración. Dios dice que el perdón es muy importante. Y va esa mejor amiga y le cuenta a su otra mejor amiga: una amiga, fíjate que aquella, después de lo que le hizo el marido, lo va a perdonar. No, que no tiene dignidad. Está grave. Y de ahí empieza la cadena de cada mejor amiga. De ahí va regando el chisme. De ahí vienen las oraciones contrarias, las maldiciones lanzadas por otras personas que no tienen a Cristo en su corazón. Cuida no solo tu lengua, porque el chisme también entra por el oír. Yo cerré mi proceso esa puerta al chisme. Supuestas amigas enviándome capturas de lo que él subía a sus redes. Y otras no tan cercanas, pero igual queriendo sacar información. De hecho, personas hasta cristianas me escribían a preguntarme cosas que sonaban totalmente a chisme y morbo. Pero hermana, cuénteme cómo se enteró. Pero hermana, ¿y tienes alguna foto de la fulana para verla? Y nunca me dijeron siquiera: voy a orar por ti, voy a orar por ustedes. Pero una hermana que amo y agradezco mucho se enteró por las redes, pero fue muy prudente, muy delicada y muy sabia al abordarme con el tema. Cielo. Sí. Quien se convirtió en un gran apoyo para mí durante ese tiempo. Sus consejos, su tiempo para levantar mi ánimo, su paciencia y la sabiduría que Dios le dio. Le doy gracias a mi Señor por su vida. Sí. Está siempre en mi corazón con gratitud y en mis oraciones con mucho amor. La queremos mucho. Sí, Dios, señores, Dios pondrá las personas adecuadas para ser tu apoyo en tu proceso. Solo debes pedir sabiduría para reconocer, discernimiento para identificar. Pide al Señor que aquellas personas que no te edifican las aparte de tu camino hasta que tú estés firme para no dejarte arrastrar por ellas, por lo que el enemigo quiere hacer a través de ellas. Ojo, no es que sean personas malas, tal vez,
sino que al no tener comunión con Dios, puede el enemigo usarlas en tu debilidad. Total. Ahora, tampoco respondas de manera impulsiva o agresiva. Mejor establece límites con ese tipo de personas. Sí, cuando todo eso pasó, pues yo la verdad de mi esposa nunca en ningún momento hablé mal de ella. Tampoco tenía motivos para hacerlo. Y ni siquiera por la espalda, no fui capaz nunca de hablar mal de mi esposa. Sí, importante, y de hecho pues es lo que a veces experimentan algunas luchadoras o luchadores, ¿no? Se enteran de comentarios muy duros, muy feos, a veces hasta mentiras de parte del pródigo. Lo que yo te aconsejo es orar si tu esposo o esposa habla mal de ti, si lanzan calumnias, si mienten para hacerte quedar mal o hacerte sentir mal, si miente y te culpa para justificar su pecado, porque simplemente no tiene argumentos para poder reconocer su error. No te enojes y no caigas en el juego del diablo para responder mal con mal o para llenarte de odio y falta de perdón. No digo que esto pues no te afectará, somos humanos y esto te causará indignación, pero pasar la prueba significa dejárselo en manos de Dios y creer que allí donde el enemigo intentará avergonzarte, humillarte, allí mismo Dios hará frente por ti y tus enemigos tendrán que darse cuenta quién es el Dios al que le has creído. El Salmo 6 del 9 al 10 dice: Jehová ha oído mi súplica, Jehová aceptará mi oración, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y súbitamente serán avergonzados. Déjale la justicia a Dios. En el Salmo 9 del 3 al 16 dice: mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Amén. Es que sabes, muchos confunden el chisme también con la calumnia. La calumnia es un reporte dañino y falso acerca de una persona, mientras que el chisme es propagar cualquier reproche o cosa dañina acerca de una persona, ya sea falsa o verdadera. Una definición más corta se encuentra en Proverbios: contar secretos ajenos. Dice Proverbios 11:13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Estos textos no dicen que el chismoso propaga mentiras, sino que revela secretos, información innecesaria que puede dañar la reputación del otro. Lo mismo vemos en Proverbios 17:9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La palabra que se traduce como falta significa defecto, infracción, maldad, ofensa, transgresión. En este caso, parece referirse al individuo que ha sido ofendido o dañado por un amigo, pero en vez de divulgar a otros lo que le han hecho, cubre su falta. Al hacerlo de ese modo, esta persona está imitando a Dios en vez de imitar al diablo. Dios diseñó una obra de redención para cubrir nuestras faltas, mientras el diablo se encarga de todo lo contrario, publicarla. La palabra diablo significa difamador, acusador. Cuando descubrimos el secreto de alguien, lo estamos desnudando en vez de cubrirlo. En mi caso, yo procuraba no hablar del pecado de mi esposo para no atarlo más, para no lanzar piedras dentro del pozo donde él había caído, o se había lanzado más bien. No era calumnia decir que estaba en pecado, que me había engañado, que me había abandonado, pero no me interesaba alimentar al diablo con su intención de dañar la imagen y el testimonio de mi esposo. A través de mi lengua, por lo menos, no lo haría. Si ya él solito se había
había puesto su imagen a merced del enemigo en ese tiempo. Así es. Y el problema se agrava por el hecho de que el chismoso siempre encontrará personas dispuestas a escucharlo. Dice en Proverbios 17:4, el malhechor escucha a los labios perversos y el mentiroso presta atención a la lengua detractora. Pero del justo se dice en el Salmo 15:3 que no admite reproche alguno contra su vecino. Aquí hay algunas directrices muy sabias y muy bíblicas en cuanto a lo que debemos hacer con los chismosos. Escuchen algunos. Primero, esfuérzate en no escuchar chismes, aun cambiando de círculo de amigos si es necesario. En Proverbios 20:19 dice, el que anda murmurando revela secretos, por tanto no te asocies con el chismoso. Y en Proverbios 22:3 dice la palabra, el avisado ve el mal y se esconde. Segundo, cuando alguien empiece a contarte algo no edificante acerca de otra persona, interrúmpelo y pregúntale si es algo que la persona no presente probablemente preferiría que no supieras. Tercero, pregúntale si tiene permiso de la otra persona para contárselo. 4. Si se está quejando de la otra persona, pregúntale si ya le expresó su queja a esa persona en privado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, dice Proverbios 25:9. 5. Si no es la primera vez que esta persona te cuenta chismes, dile que de ahora en adelante no quieres que lo vuelva a hacer. Dile que tú deseas tratar a los demás como a ti te gustaría ser tratado. Y si se trata de un creyente, dile que de continuar haciéndolo, tendrás que actuar con él a la luz de Mateo 18:15, que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele entre tú y él solos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma aún contigo a uno o a dos, para que por boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Recuerda que debes temerle a Dios y no a los hombres. Así es. Sexto, reflexiona si a veces pides detalles solo por curiosidad y proponte no seguir consintiendo tu curiosidad. No pidas sin necesidad saber secretos de otros. Y séptimo, habla menos. Recuerda que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Esto lo encontramos en Proverbios 10:19. Pero la mejor decisión que puedes tomar es la de usar tu lengua para hacer el bien. En Efesios 4:29, Pablo no se limita a advertirnos contra las palabras corrompidas, sino que nos exhorta a usar nuestra lengua como un instrumento de gracia. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Habla palabras de fe, palabras positivas, declara sanidad, declara liberación, declara que esa persona que hoy se encuentra fuera de sus caminos, sea un familiar, un amigo o tu cónyuge que en este momento está pródigo, es decir, se ha ido del lugar que le corresponde a derrochar su libertad, declara que él volverá, porque la palabra dice en Jeremías 33:7, y haré volver a los cautivos y los restableceré como al principio. Haz vivo esa palabra sobre esa persona con su propio nombre. Amén. Te recomiendo, si no lo has visto, el video anterior, Realidad versus Verdad. La verdad de Dios. Trata sobre aquella realidad que si no es la verdad de Dios, entonces no es mi realidad. Te dejo el link en la descripción de este video o búscalo en la sección videos del canal. Hay otro también de hace ratito ya que se llama Cambia tu lenguaje. También sin desperdicio, lo que nos ayuda a entender que los dichos de nuestra boca atan o desatan, y no solo a la persona sobre la que lanzamos el juicio, sino también a nosotros. Hay una frase que me gusta mucho, que la palabra tiene poder.
tiene poder de construir o poder de destruir. Sí, es verdad. En el libro de Proverbios 21-23 encontramos que el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Esto quiere decir que hay consecuencias para tu alma. Claro, porque el chisme se diferencia del compartir información en dos aspectos. Primero, la intención. Los chismosos generalmente tienen el objetivo de engrandecerse a sí mismos, haciendo quedar mal a los demás y exaltándose a sí mismos como si fueran una especie de poseedores del conocimiento, dueños de la verdad. Y segundo, la clase de información que se comparte. Los chismosos hablan de los defectos y debilidades de los demás o revelan detalles vergonzosos o que pueden resultar bochornosos sobre la vida de otras personas sin su conocimiento o aprobación. Y aunque no tengan mala intención, que esto es muy raro, siguen siendo chismes. Totalmente. En el libro de Romanos, Pablo revela la naturaleza pecaminosa de la humanidad, declarando cómo Dios derramó su ira sobre aquellos que rechazaron sus leyes. Por haberse apartado de la instrucción y guía de Dios, Él los entregó a su naturaleza pecaminosa, los soltó, y en esa lista de pecados incluye a los chismosos y calumniadores. En Romanos 1, del 29 al 32, dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vemos en este pasaje lo grave que es el pecado del chisme y que caracteriza a los que están bajo la ira de Dios. Vemos que también Pablo advierte a las viudas contra el hábito de ser chismosas y ociosas. Dice que oyen, observan y hablan acerca de situaciones que pueden llegar a distorsionarse, sobre todo cuando se repiten una y otra vez. Primera de Timoteo 5, 12 al 13. Dice: así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Además, se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa. Y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Las manos ociosas son el taller del diablo y Dios nos advierte que no permitamos que la ociosidad entre en nuestras vidas. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entrometas, pues con la o el suelto de lengua. Proverbios 20:19. Señores, porque las mujeres no son las únicas que caen en chisme. Claro que no. Te digo también a ti, luchador, que a veces por esa falta de sanidad en tu corazón, por ese ego ofendido y esa falta de perdón, caes con tus compañeros a hablar mal de tu cónyuge, con tal de no sentirte avergonzado por la infidelidad de ella, llegando hasta dudar de cualquier situación donde veas involucrada a otra mujer. Prestas tu lengua para colaborar en la destrucción de la imagen de esa mujer o de cualquier mujer, así sea en supuesta broma o esa sea tu percepción. No eches carbón, como decimos aquí, ¿cierto? Tristemente, algunas personas prosperan en esto y buscan oportunidades para destruir a los demás. Y cuando se les confronta, niegan las acusaciones y responden poniendo excusas y argumentos. En vez de admitir el error, culpan a otro o intentan minimizar la gravedad del pecado. Pero la palabra dice que la boca del necio es quebrantamiento para sí. Esto lo encontramos en Proverbios 18:7. Pero hoy creemos que al conocer y entender la astucia del diablo,
Al conocer sus artimañas y sus maquinaciones, nos dispondremos a cerrar todas esas puertas que sutilmente también hemos abierto y han permitido legalmente la entrada de esos demonios que traen sus espíritus malignos, con los cuales atan, destruyen, distorsionan la verdad de Dios en ti y en la mente de los que habitan en tu casa. Hoy creemos que tú estarás más apercibido y que pedirás sabiduría y discernimiento al Espíritu Santo de Dios para no caer en la trampa del diablo a través de la queja, de la murmuración, del chisme. Hoy toda puerta al enemigo es cerrada y sus dinteles cubiertos con la poderosa sangre del Cordero. Amén. Hoy no permitirás tropiezo en tu vida. Hoy no permitirás contaminación en tu oración. Hoy no permitirás estancamiento en tu proceso. Hoy no permitirás que la zancadilla del enemigo te haga caer y mucho menos anclarte para que no llegues a esa tierra de promesa. Oramos para que sea Dios sellando su palabra, su enseñanza y sus consejos en tu corazón. Mil bendiciones para ti. Bendiciones, un abrazo.